Sí, las cosas han cambiado un poquitico por acá. Y con un poquitico me refiero a demasiado. Qué fuerte, este va a ser un video muy estaco, la verdad. Porque tengo tanta flojera de hacer una recapitulación por todo lo que estaba pasando que es como... ¡Ah! No lo sé. Total que lo primero que les quiero contar es que ahorita mismo le metimos todo el litro a mejorar la calidad del canal. Ya no tengo el lente de kit de mi Sony ZV-10, sino que ahorita mismo hay un nuevo lente. Es este lente de acá, para que se hagan una idea. Y lo único que hace es que permite que haya muchísima más visión al campo de atrás. También enfoca... No lo sé, ya apenas estoy aprendiendo a manejar esta cámara porque son muy diferentes a la que nosotros vimos en la universidad, pero todo bien. Ahora, aparte de eso, también está el DJI Mic Mini. Si ven el enfoque y si ven cómo se ve atrás, qué emoción, no puede ser, me siento youtuber. Sí, básicamente como para mejorar la calidad del sonido y todo esto. Eso en términos de mejorar como la producción. Aparte también compré un trípode junto a mi novio para todo este tema de lo que nosotros estamos haciendo, y también compramos esta luz que ven acá, que es la que me está iluminando en este momento, la verdad. Le metimos. Y todo porque queremos mejorar muchísimo como esta relación de creación de contenido, encontrarnos un poco más en este aspecto para poder mostrar una narrativa muy distinta. Yo sé que me siento fría, yo sé que estoy así como un poco tiesa, no puedo hacer chistes porque genuinamente yo siento que este tiempo que ha pasado en el que no pude hablar con ustedes era porque me sentía como una hipócrita. Literalmente me sentía como una hipócrita. Y es que sí, algo que nunca te dicen de crear contenido es que todo el tiempo estás en constante exposición. Y yo siempre he querido que vean la versión más genuina de mí, desde cómo me levanto, desde la lagaña que tengo pegada, hasta cosas que pasan en el día a día que a veces son buenas, otras no tan buenas. Pero llega un punto en el que yo me sentía como una impostora dentro de mi propia vida porque no me estaba acoplando a esa rutina. Porque es muy difícil cuando tú tienes unos hábitos cambiarlos. Y no era de que yo dijera mentiras en mis videos, simplemente yo quería hacer otras cosas porque se los veía a otras personas y yo decía, yo quiero hacer eso, sencillamente quiero hacer eso. De ahí a que literalmente yo estuviera haciendo los videos del libro de Julia Cameron y que quisiera dar mi mejor versión, pero ¿cómo yo iba a hablar del camino del arte si yo no estaba haciendo arte, si yo no estaba dibujando, si yo no estaba creando? Entonces me tomé todo este tiempo para crear, para hacer más cosas, para participar en eventos, para demostrarme a mí misma que no soy una impostora. Porque es muy fácil caer en este tema de yo soy esto, pero presumirlo no hace que sea real. Entonces llegué a un punto de inflexión en el que yo dije como, wow, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Y qué es lo que yo quiero hacer? Porque es algo que si tú estás pasando por esto, por tantos cambios y necesitas preguntártelo, de verdad, agarra un cuaderno, que en mi caso pues es este de acá, y yo me hice múltiples preguntas sobre cosas que me podrían ayudar a encontrar una mejor definición de mí, porque sin duda alguna no soy lo que yo era hace 6 años, no soy lo que yo era hace 4 años, no soy lo que era hace un mes, y estamos en constante movimiento todo el tiempo. Pero a la hora de tú comunicar algo es muy, muy complejo transformarte tantas veces y seguir manteniendo una narrativa. Esta es mi vida, este es mi porque yo siento que la gente en las redes sociales se da a conocer por eso, porque tiene una forma muy enfocada y muy puntual de comunicar sus asuntos, ¿verdad? Y la gente los reconoce por eso, por su estilo. Yo decía... yo cambio de color de cabello casi que todos los meses, si no es que es cada 20 días. Eso creo que fue lo primero que yo dije. No es que quiera ahorita ser aburrida, no es que quiera no quedarme calva. Es que yo dije, por mi salud mental, por Dios bendito, que yo necesito dejar de chingarme el cabello. Porque creo que era el primer paso para entrar en mi zona de tranquilidad. No en mi zona de confort. Creo que me he salido mucho de la zona de confort, sino para adquirir una tranquilidad, ok, este va a ser un factor común de ahora en adelante y cuando yo quiera que cambie, va a cambiar. Yo creo que yo tengo conciencia desde al menos los 3 años.
pero actualmente tengo 22. Ha pasado mucho tiempo, demasiado tiempo. Y por cada uno de esos momentos de mi vida, yo he querido ser algo. Nunca me he podido concentrar en una sola faceta de mí. Y ahorita que entré a la universidad, que estoy estudiando artes visuales, he podido ver cómo he evolucionado desde que yo tengo 17 años a actualmente que tengo 22. Hoy día puedo decir que soy alguien que tiene muchísima más conciencia emocional y que la tranquilidad emocional es una de las primeras cosas que tú necesitas para poder enfocarte en tus proyectos personales, en cada meta, en cada objetivo. Y si actualmente tú te estás graduando del colegio y estás pensando en todo menos en la universidad, pero aún así vas a tener que hacerlo porque tienes las posibilidades de hacerlo ahora y por qué no, este es tu video, genuinamente. Y van a decirme, Chel, pero ¿cómo relacionas el hecho de tú tener 22, de haber dejado de hacer videos y de aún así hablar sobre la gente que se está graduando y que va a entrar a la universidad? Tiene todo que ver, de verdad. Si yo que ahorita pasé en este mes de vacaciones, por tanto, en cuanto a mi esencia, a mi ser, a todas las cosas que me componen y me hizo llegar todo ese proceso a ciertas conclusiones, estoy en el deber de decírselos, la verdad. Y también es una buena oportunidad para que me conozcan, porque yo creo que aún yo intentando descifrarme y las personas que están a mi alrededor también intentan hacerlo y muchas de ellas me conocen en mi familia o mi pareja, que genuinamente creo yo que actualmente me conoce lo suficiente como para notar cualquier cambio por más mínimo que sea. Si me hago entender, es supremamente importante estar todo el tiempo mirando hacia adentro y saber qué es lo que queremos. Y yo creo que el canal estaba yendo por un camino en el que había mucho de todo y poco de algo en específico. Y quiero que este momento se sienta como en esto me quiero centrar. Y yo, Ixel Zulay López Sánchez, yo nací para ser artista. Ay, voy a llorar. ¿Qué es esto? Que por medio de este video me gustaría que me conocieran un poquito más. Es como una carta abierta a yo reflexionar sobre todos estos años y de paso darles a entender un poco sobre cómo he llegado viva hasta los 22. Y no me refiero viva de existir, sino conscientemente de cada paso. Cada rumbo que me ha llevado hasta acá es algo, sí, muy fuerte. Tú que te estás graduando, piensa en cómo hasta este momento de tu vida has podido llegar ahí, literal. Esa es la primera pregunta. ¿Cómo es posible que yo estuve en el colegio, hice lo mismo que todos y aún así yo tengo un rumbo diferente al de mi compañero de al lado que hizo lo mismo que yo? En temas de ver ciertos contenidos académicos, en cada grado, ¿sí? ¿Cómo es que tú vas a estudiar artes o quieres estudiar artes o estás enfocado en eso? ¿Tienes la chispa de la creatividad desarrollado de una forma diferente a tu compañero de al lado? Pero, ¿cuál fue ese motivo que te impulsó, en primer lugar? Digo que nací para el arte por el simple hecho que desde que mi papá me contó que yo cuando estaba chiquita rayé una pared con un labial de mi mamá. Hice un mural y pues a mi manera muy garabatosa de hacerlo y no me dijeron, no me regañaron, sino que me impulsaron a hacerlo. Yo dije, ya va, no es simplemente que yo haya nacido para ser artista, sino que a mí me criaron de la manera en la que yo siempre pude expresarme y esa es la primera parte para uno empezar en el arte. ¿Qué busco yo expresar? ¿Puedo hacerlo? ¿Cómo lo hago? Ese es uno de los primeros puntos, literal. Chistoso que parezca, les va a parecer muy gracioso que el simple hecho de que mi papá me haya dejado agarrar un labial y pintar la pared, para mí sea arte. El simple hecho de que no me haya cuestionado el por qué, sino que me haya dejado ser, habla mucho de tanto yo como ese ser que tuvo el impulso de hacerlo, como mi familia, que también nunca me ha criticado por
meterme en el mundo del arte, sino que ha estado ahí. Yo sé que a veces es muy difícil, hay familias que no apoyan a sus hijos o a las personas, sus integrantes, en entrar a una carrera tan compleja, sobre todo en Colombia, porque pues no es como decir yo voy a trabajar de abogado y voy a ganar tanto. No, genuinamente si tú no aprendes a nadar en este mar tan abierto que es el mundo del arte en Colombia, creo que tu única forma es o estar de independiente o incluirte y abrirte paso tú mismo en una industria que está agarrando mucho impulso, pero que a la vez es mucho de todo y poco de algo en específico. Piénsate una cosa, y es que nosotros como artistas no somos como, no sé, trabajadores que cumplen, que le den una EPS, o hasta el momento, hasta donde yo sé, porque este semestre hago las prácticas profesionales, chicas, seré una chica laboradora, pero mis prácticas no son pagas. Para nada, tampoco me van a dar auxilio económico para transportes ni nada de eso, como para que se hagan una idea. Estoy en una universidad como lo es la Javeriana, que para nadie es un secreto, yo he mostrado la Javeriana en mis videos, y es una muy buena universidad y no tiene prácticas pagas, ¿sí? Y hay algunas prácticas en las mayorías de las carreras que no lo son, pero al menos les brindan auxilios económicos para transporte, para tal cosa, ¿sí? Estoy a punto de adentrarme en esa parte, entonces quiero que se hagan una idea, ¿no? En el trabajo uno le dan auxilio de transporte, esta parte de los servicios sociales, uno adquiere una EPS, se puede decir, por parte del trabajo, y eso es lo que garantiza que si uno se enferma pues tenga a dónde ir para que lo atiendan, ¿no? Pero digamos que en el caso de los artistas, ¿cómo es? Como les digo, gracias a Dios yo siempre he sido una persona que me han apoyado en absolutamente todo lo que yo he querido hacer. Si de chiquita yo quería ser diseñadora, mi papá me decía, tú vas a ser la mejor diseñadora. Mi mamá me decía, tú vas a ser la mejor en lo que tú quieras ser, ¿sí? Y aunque uno muchas veces solamente se queda con la parte de su pasado en la niñez, de mi mamá me regañó, mi mamá yo no sé qué, yo me atrevo a decir sin ánimos de ser lamebotas, que todo eso, sin duda alguna, me trajo hasta acá. Tampoco fui la persona que más cascaran en la infancia porque mi mamá, yo le digo mamá a mi abuela y le digo mamá a mi mamá. Y digamos que mi mamá abuela fue la que a mí me enseñó muchas cosas y que forjó mi personalidad desde el año 0 hasta los 14 años y hasta el día de hoy, pues porque ella sigue estando presente en mi vida. O sea, mi mamá me ha forjado el carácter desde los 13 años hasta el día de hoy. Y es muy chistoso porque a mí ella nunca me pegó. Mi abuela me pegó un par de veces, fue poquito. Mami, si está viendo esto, la amo mucho, no me preocupe. Yo no tengo ningún resentimiento por eso porque si me pegó me lo merecía seguramente. Aunque lo de la tabla del 5, la verdad, eso no es tan así, ¿eh? El primer paso es que en todo este camino yo puedo reflexionar de mí. Siempre he sido una persona que la ha apoyado a la familia en lo que ha querido hacer. Yo he hecho de todas las cosas, hobbies, deportes habidos y por haber. Yo practiqué patinaje, yo practiqué voleibol, yo practiqué básquetbol. En cuanto a hobbies, yo tejí, hice crochet, yo aprendí a coser, he hecho cerámica, he tomado clases particulares de maquillaje profesional, he hecho cursos de fotografía, he hecho cosas también en la web que me han permitido como formarme de alguna manera muy independiente, muy autónoma. Cuando entré a la universidad, imagínense que yo quería estudiar medicina y mi mamá llega y me dice como, ¿tú por qué no estudias artes? Porque yo desde pequeña canto. A mí me gustaba todo lo que tenía que ver con la música, a pesar de que nunca aprendí a tocar la guitarra de chiquita, como que me sentía muy afín con el instrumento, ya después no me gustó tanto, ahora soy fan del violín. Y he hecho todo lo que yo he querido, gracias a Dios, y ahí es a donde también quería ir, Dios. De verdad hay una parte de mí que ustedes no conocen y es que yo soy una persona sumamente creyente. Yo voy a la iglesia desde que tengo 4 años. Parte de mi fe no se formó solamente por ir a una iglesia, sino porque yo sé que Dios está vivo, Dios está conmigo. Y todas las cosas que yo he tenido y que tengo actualmente son gracias a Él. Gracias a mis papás yo pude encontrar un confort y una fortaleza en Dios. Y yo creo que últimamente lo que más me carcome la cabeza es que he adquirido mucho miedo. En estos últimos años de universidad, cuando uno se está formando para ser un profesional, un adulto,
pues yo tuve que vivir sola. Y más allá de hacer todo lo que a mí me correspondía, porque nunca he fallado en lo que yo he emprendido, con eso me refiero a las materias, nunca he perdido una materia, siempre he estado ahí para todos mis proyectos en la universidad. A pesar de todo eso, siempre existió un miedo al estar sola, y que no estaba sola realmente, Dios estaba conmigo. Simplemente mi relación con Él ha mutado desde que yo tenía 4 años hasta actualmente que tengo 22. Cuando yo estaba pequeña, yo iba con mis papás a la iglesia todos los días. Yo era la niña que conocían en la iglesia por su vestidito rojo y porque todos los días iba con ese vestido. No había día en Barrancabermeja que mi mamá no me lavara ese vestido y que no estuviera seco a las 5 de la tarde para yo a las 6:30 estar en la iglesia. Así tal cual. Y después de un tiempo, a los 14 años, mis papás, mis abuelos se fueron a vivir a Turbaco, cerca de Cartagena. Y para mí eso fue un punto de... Yo vivía con mi mamá, vivía muy cómoda, vivía bien, pero yo estaba acostumbrada a compartirlo todo. Yo hasta los 14 años dormí con mi mamá, o sea, con mi abuela. Dormí con mi hermanita, dormí en el mismo cuarto las 3, con mi papá. Éramos todos los 4 para arriba y para abajo. Y cuando ellos se mudaron, mi mamá trabajaba fuertemente y estudiaba, entonces yo no tenía el tiempo de estar como compartiendo con alguien así mucho tiempo, ¿sí? Me voy a entender, a como antes era. Entonces, claro, yo no había vivido con mi mamá y no me sentía muy acoplada. Después de eso, yo encontré un confort en la pintura. Encontré un confort en expresar lo que yo sentía por medio del canto. Cuando yo entré a 6º grado, tuve mi primer festival de la canción y yo creo que yo me mudé con mi mamá como cuando estaba en 9º. Yo estaba en 9º. En 9º también seguía participando en los festivales de la canción del colegio y yo todos los festivales los gané. En 6º quedé de 2º puesto, en 7º de 3er puesto, en 8º quedé de 1er puesto, en 9º quedé de 1er puesto y ya después de ahí no pude participar más. Sí, ya ahí no pude participar más. Es que en el momento en el que tú quedas de 1er puesto no te dejan volver, literal. Pero todo lo que yo quiero decir con esto es que... ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, lo que yo quería decir con esto es que mi relación con Dios estaba netamente ligada a mis papás abuelos por la manera en la que ellos siempre me impulsaban y era como tener el policía al lado. Pero porque hay momentos de la vida en que cuando uno es niño uno prefiere estar jugando a tener que ir a la iglesia, ¿no? Pero yo también me sentía mal cuando no iba, era como, Señor, yo toda mi devoción y todo lo que yo sentía por Dios era genuino. Tanto que yo me acuerdo que de niña yo le decía a Dios que yo no quería tener una pareja, que yo quería que mi pareja fuera Dios. Así tal cual, ella monja. Después de un tiempo, mis papás abuelos se devolvieron a Barrancabermeja. Yo terminé el colegio, duré un semestre sin estudiar, sino que simplemente hacía un curso de inglés cuando me gradué. Ahí emocionalmente no estaba tan bien porque yo tuve mi primera relación, me fue muy mal, duré como 4 años sin novio y, o sea, yo terminé mi relación en 10º. Duré 11 soltera, el primer semestre, segundo semestre, tercer semestre. Cuando vine a vivir sola acá a Bogotá, fue como... ¿Tú cómo vas a ir a la iglesia, amiga? ¿Ya no vives con tus papás? Allá, como para decir... Y a mí me daba mucho pánico Bogotá. Yo decía, no, chingada vida, yo salgo a la esquina y me muero. Pero era porque era muy nueva y Barranca es chiquita, demasiado diminuta al lado de Bogotá. Entonces... Claro, cuando yo me mudé fue como, no. Cuando yo me mudé, yo genuinamente pensé lo mismo que pasó por mi cabeza cuando mis papás se fueron para Turbaco, y es que Dios a mí me había dejado sola, porque yo no iba a la iglesia. Porque a mí me enseñaron desde pequeña que tal vez yo me fui a los extremos, pero siempre me enseñaron que uno siempre tiene que dar para recibir. Y cuando yo sentía que yo no iba, yo decía, no, ¿yo cómo voy a orar? ¿Cómo voy a orar? ¿Qué le voy a decir a Dios? Porque no tengo cómo hablarle, porque no lo busco y no lo siento acá conmigo. Entonces yo me sentía tan sola que yo no era capaz de decírselos a mis papás de la culpa que yo sentía. Y eso es algo que gracias a Dios yo he podido mejorar. Que ese miedo que se implantó en mí por mí misma, porque uno es el que permite que el enemigo haga lo que quiera con uno. Yo dejé que se me viera mal, se me viera débil cuando yo tenía el brillo, la fortaleza y la luz de Dios ahí conmigo.
Entonces, yo sé que la mayoría de las personas que tienden a estudiar artes a veces no son creyentes o están abiertos a muchísimas más cosas. Yo soy cristiana y yo creo que existe un Dios todopoderoso que todo lo ve, todo lo escucha, todo, mejor dicho. Él es absolutamente todo en este mundo. La manifestación de la perfección y entre muchas cosas, también es la duda más grande que existe en el universo. O sea, ¿cómo puede existir algo que impulsa sin ser impulsado, no? Pero si hasta este punto les ha parecido tedioso, créanme que no es como evangelizarlos, es simplemente contarles como mi historia. Y porque ahorita último he cambiado tanto y he sentido que tengo la necesidad de gritarlo literalmente a los cuatro vientos. La cuestión está en que sí, mis primeros semestres, a pesar de que a mí me fue muy bien porque yo siempre he tenido buen promedio, me sentía supremamente cargada, oscura. Yo todo el tiempo quería salir corriendo a Barranca. Como que apenas eran vacaciones y yo salía de la universidad y al día siguiente ya estaba en Barranca. Además es muy difícil vivir sin los papás. Realmente yo me lavaba la ropa y a pesar de que ellos me seguían a mí manteniendo, yo tenía que lavarme la ropa, tenía que cocinarme, tenía que mantener limpio el apartamento, aparte de eso hacer los trabajos prácticos. Y no, las artes no son como todas las carreras que existen. Las artes son muy prácticas. Uno tiene que estar haciendo todo, mancharse, ensuciarse, empaparse, tiene que estar todo el tiempo produciendo. Llegó un momento en el que yo en la carrera decidí que yo iba a hacer las cosas lo más sencillo posible y yo no sabía que eso iba a perjudicar mi portafolio. ¿Por qué? Porque uno no está de gratis en la universidad, tú estás pagando para que te formen y tras de eso tú tienes que aprovechar cada maldito segundo en la universidad. 1, para agarrar confianza. 2, porque estás formando tu vida profesional y lo que tú vas a hacer de ahí en adelante cada paso que tú des. Y 3, porque cada proyecto no es ninguna tarea de colegio. Cada proyecto es lo que va a hablar de ti para los demás y para convencer a los demás de por qué tienen que trabajar contigo. Eso yo no lo tenía claro y es que nadie en mi familia es artista y por eso yo no me condeno. Porque ese miedo que yo tenía era porque yo soy la primera en mi casa que se decidió por una carrera como estas. Momento en el que yo me refugio en esta parte de los videojuegos. En 2023, si no estoy mal, 2022-2023, me refugio en todo este tema de los videojuegos, de los streams, y ahí llega la versión más oscura y más retorcida de mí. Yo empecé a decir groserías, yo hablaba de unas cosas que nunca me correspondieron, yo intentaba ser alguien simplemente por encajar en un grupo de personas que jamás en la vida yo pensé que, o sea, yo respeto el pensamiento de cada quien, pero decían unas cosas muy XD y me preguntaban cosas y me hablaban de cosas que yo decía como, uy, ok, no puedo decir que todos, porque eso fueron como 3 o 4 personas que me hicieron sentir muy mal. Dentro de eso es un muchacho que a mí me gustó, me trató horrible. Básicamente yo antes tenía el colmillo montado, porque esa fue la otra, mi autoestima. Muchas veces se vio como cegada por todo este tema de que tú siempre tienes el peso alto, de que tú tienes el colmillo montado, de que, sí, me hago entender, es un montón de cosas que uno a veces agranda cuando es adolescente y es en lo único que se fija. No puedo decir que no porque así fue desde mi perspectiva y actualmente puedo decir que yo lo tendía a agrandar y no hacer nada para cambiarlo porque no sé si me gustaba el rol de víctima, pero nunca dije como, ok, me voy a meter al gimnasio y me voy a poner así súper guau, porque no. O sea, como que yo dije, o tal vez sencillamente me gustaba como yo era y a la gente yo no le gustaba y era como, ok, está bien. Eso es absolutamente todo. De esa época logré conectar con algunas personas que me hicieron mucho bien. Yo creo que cada persona llega a la vida de uno para que uno aprenda y para aportar algo. Tuve a mi mejor amiga en ese momento, conocí también muchas personas que muy chévere, de verdad todo mi sentido del humor se lo puedo estar debiendo a esa gente y consumía cosas que me distraían un montón de la carrera y yo creo que mi mamá en algún momento tuvo que haberse preguntado, esta vieja, ¿qué es lo que hace? Yo no la veo haciendo piezas, yo no la veo pintando y lo que yo pintaba todo lo sentía muy básico y por eso tal vez no lo hacía de manera constante. Ejemplo, yo pinté a mi gata y yo sentía que horrible. Tú ves ese cuadro y tú dices, ok, para una persona que está en primer semestre, muy chévere.
Pero sí, uno se da cuenta de que en esta carrera la confianza, los referentes, tener un punto, una meta, porque yo no tenía metas, era algo esencial. Yo como que cuando estaba en el colegio pensaba, ok, yo quiero ser la mejor en física, y yo era la mejor en física, la ama, literal. Pero cuando entré a la universidad, que es lo que suele suceder cuando uno pasa de sitios tan pequeños y ser reconocida en un sitio pequeño, a pasar a un sitio grande y sentir que tú eres igual o peor, era un poco chistoso. Entonces cuando yo entro a la universidad debido a todo ese montón de gente talentosa, incluso más, yo me hice así de chiquita. Y seguramente de este video yo saqué muchísimos capítulos más, porque de lo que les estoy diciendo estoy resumiendo 4 años y medio de carrera literalmente, y es como, qué fuerte tú antes de entrar decir, esto me va a pasar a mí. No te va a pasar, va a ser como tú quieras que sea. Pero yo te estoy dando como información de mí y de lo que yo he vivido para que tú te hagas una idea de qué no hacer y de cuándo pedir ayuda, de verdad, de cuándo decir. Incluso en este canal yo abro las puertas a que la gente me escriba y me diga por los comentarios, o que me escriba a mi Instagram como, hey, me está pasando esto y esto, y créeme que yo en cada video soy la persona más feliz de hablar de lo que ustedes a mí me pregunten, porque para eso es que estoy intentando hacer comunidad. Ustedes son mi comunidad. El caso es que después de haberme sentido mucho tiempo alejada de Dios, porque cuando uno a veces entra en ese plano, en ese mundo, yo no quiero decir que ahorita no digo alguna que otra grosería, las digo a mi manera porque las resignifiqué. Ok, mami, no te molestes. O sea, no digo groserías, simplemente tengo un lenguaje, mi manera, yo digo coño y mi mamá no lo piensa como la palabra grosera, sino que le da risa como yo lo digo. Y en mi casa me han aprendido a respetar eso porque yo soy una persona muy chistosa, o al menos he aprendido a ser chistosa, pero antes era todo intencional, todo lo decía mal, todo. Llega un punto en el que mis papás se vienen a vivir acá, a Bogotá, y para mí esa fue mi mamá, para mí eso fue la solución y la respuesta de Dios a todo lo que yo había querido hacer. Muchas veces uno intenta justificar ciertos actos con otros, y es que mi mamá a mí nunca me ha negado nada, nunca me ha dicho no puedes hacer esto porque esto es muy caro. No, mi mamá siempre me dijo materiales, compra esto, yo no sé qué, haz esto, quieres hacer un proyecto, haz esto, le metemos a esto, pli, que era lo que a mí no me dejaba, el miedo. Y yo era una persona que empezaba un proyecto y nunca lo terminaba, sí, apurado los de la universidad y porque me tocaba hacer entrega y me iba bien, que era lo más gracioso. Entonces yo decía, jue madre, si a mí me está yendo bien y si yo soy buena en lo que hago, ¿por qué no termino de hacer las cosas? Cuando yo entré a la carrera yo no sabía qué me gustaba. Yo pintaba a mi gata, yo no conocía lo importante que es abrirse y no encerrarse en un solo sitio. Tú no puedes pintar sobre videojuegos si no... Sí me hago entender, o sea, algo que de verdad te motive. Yo podía pintar una consola y eso qué significado tenía, ¿sí? O qué representaba, o cuál era el escenario. Pude haber hecho tantas cosas y mi cabeza estaba así, en un cero absoluto. Yo gastaba en materiales, yo tenía materiales, pero yo decía, ¿yo qué hago? Claro, entonces ahí fue cuando yo le dije a mi mamá, ok, voy a pausar un semestre. Parte de esta evolución tan inmensa en mi vida en el arte es que yo conocí a la persona que actualmente es mi pareja. No quiero ser cursi y toda la cosa, pero conocer a esa persona fue lo que genuinamente hizo que la chispa empezara a crecer. Porque en el momento que tú encuentras a alguien que te apoya, que te impulsa, y que no solo eso, que también tiene aspiraciones, metas, objetivos y se esfuerza por hacer lo que le gusta hacer, que en el caso de él era todo el tema del arte digital, pero también está toda esta parte de la filmación y la manera en cómo él ve el mundo. Y yo decía, este man tiene una idea muy estructurada y este man habla de esto y parte de esto. Yo decía, yo quiero ser como ese tipo. Cuando yo lo conocí no tenía ningún interés romántico en él porque le gustaba una amiga. No me vayan a funar. La vieja literalmente decidió que le gustaba a otro y yo dije, bueno, si tú decidiste que ya no te gusta, pues, simplemente yo voy a ser como hola. Y todo fue surgiendo de manera muy natural. No son ganas de ser cajonera, simplemente pasaron las cosas. Ellos dos nunca fueron nada y yo dije, ok. Empecé a salir con el mejor amigo de él, pues que también se volvió en ese momento mi mejor amigo. Y él me hablaba mucho, me lo vendía literalmente. Yo, chicos, what the fuck.
ya deja de venderme a tu amigo. Y hubo un momento en el que yo decidí, y yo estaba viendo linograbado, que es esta técnica de acá, y decidí hacerle un sello. Me moché el dedo literalmente para hacerle ese sello para su emprendimiento. Para mí en ese momento era un emprendimiento, para que se hagan una idea, y no era una casa de arte gráfico, y abierto muchísimas técnicas más. Pasó una cosa a la otra y actualmente llevamos 2 años de relación. Nuestros proyectos se enlazaron. Yo actualmente tengo una visión muy distinta del arte. Tengo un propósito. Sé que yo nací para pintar, para esculpir, para hacer todo lo plástico, todo lo creativo, todo lo que tenga que ver con color, con la niñez, todo lo que tenga que ver con mi infancia, con la familia, con los sentimientos, todo lo que tiene que ver con transmitir algo, por más chiquito que sea, desde un chupete de bebé que puede emitirle eso a alguien, muchísimas cosas, porque hay alguien que puede decir, yo no tuve un chupete cuando estaba chiquito, o hay alguien que puede decir, yo tuve 5 de eso, o alguien que puede decir, mi mamá me hizo el chupete desde cero, o tantas cosas que pueden pasar y que uno a veces considera obvias. Entonces, de pasar a sentirme perdida, totalmente perdida en este plano terrenal, como que Dios permitió que apareciera alguien que por fin tenía un enfoque similar al mío y que yo todavía no lo conocía, y esa persona me ayudó a reconocerlo en mí. Y yo creo que ese fue el boom de toda mi vida creativa. A partir de ahí yo nunca dejé de hacer, nunca dejé de grabar, nunca dejé de pintar, nunca dejé de crear. Tuvimos un intento de hacer una marca de ropa usada, curadurías, restaurar ropa. No funcionó. Tenemos proyectos actualmente que requieren de muchísimo más enfoque, y lastimosamente no pudimos seguir con eso. Pero cuando yo empecé a salir y estar acompañada de una persona que también tenía ese enfoque y que siempre me ha dado su amor y su sensibilidad, para mí eso lo fue todo. También yo tenía una coraza, y gracias a Dios y a esa persona y a mi familia que me ha dejado abrirme y decir lo que pienso, creo yo que esa coraza se fue cayendo poco, porque pude hablar de muchísimas más cosas, darme cuenta que yo era muy rígida en el amor después de mis primeras experiencias, muy desconfiada, y el amor con la desconfianza no son nunca uno solo. Eso nunca les va a permitir a ustedes hacer. Lo que me lleva a la conclusión, y es que si yo desconfío de lo que yo amo, tanto mi pareja como mis habilidades, como mi carrera, como todo cualquier cosa, si yo desconfío, estoy dudando de lo que Dios tiene para mí y de lo que Dios desde un principio a mí me dijo, ¿sí? Estoy segura de que cada palabra, cada cosa, cada sueño que Dios me permitió a mí está impulsado gracias a todo lo que me ha permitido, y que va a llegar a ser desde que yo siempre esté dispuesta a también impulsar todo lo que me lleve y me conduzca a ese sueño. Porque ¿de qué me sirve a mí pedirle a Dios que me permita cada una de las cosas que yo quiero? ¿De qué me sirve tener esta cámara? ¿De qué me sirve tener la mejor pintura? ¿De qué me sirve a mí tener el tiempo para hacerlo y no tener la conciencia de que lo puedo hacer? Para cualquier persona que esté viendo este video, crea o no crea, de verdad les digo, no existe un mejor apoyo para sí mismo que refugiarse en algo que esté basado en el amor. Y yo, de mi parte, como una persona creyente, me refugio en mi familia, me refugio en mi pareja, pero principalmente he aprendido a volver a refugiarme en Dios, porque Dios es el único que me puede sacar del sitio, del hueco más oscuro en el que yo me meta por desconfiada, bruta. Y sí, gracias a Dios, hoy las cosas son muy diferentes. Yo creo que este canal no se va a volver la iglesia sino que quiero hablar muchísimo más de Dios, porque creo que hay muchas cosas que yo quiero hacer por medio de hablar tanta cháchara y de paso de mi comunidad. Estoy 100% segura de que si en este momento tú no crees o no estás seguro de creer, algo te vas a llevar de acá. Quieras o no, te va a quedar resonando en la cabeza. Y ese es algo que a mí me da tranquilidad, porque es algo que a mí antes, si yo pensaba en hablárselo a alguien porque me tocaban el tema, yo decía, ok, lo voy a hacer. Pero de yo decir, voy a hablar esto en redes sociales, casi que, mejor dicho,
yo creo que ese era mi mayor bloqueo. En cuanto a la carrera, voy a empezar a hacer mis prácticas profesionales. Actualmente estuve en una feria en la que pude exponer mis piezas. Se vendieron 3 de mis cuadros, vendí stickers, vendí pósters y me di cuenta de que yo no soy un artista de feria. Yo quiero tener mi estudio creativo basado en cerámica. Hice un pebetero, tengo que ir a buscarlo, tengo que ir a rescatar mi pebetero porque sigue en la academia. Hice un pebetero, he estado pintando en acuarela, es increíble, sencillamente increíble, y les tengo que mostrar tantas cosas y hacer un unboxing de tantas cosas y demostrarles también que también he cambiado de estilo. Tengo nuevo glamour, chicos, nuevo piquete, y no porque yo diga, lo vi en Pinterest y quiero hacer esto, no, simplemente me siento cómoda de esa manera. También he estado adelgazando porque he cambiado mis hábitos alimenticios y era lo primero que quería hacer para poder entrar a la primera sección de El Camino del Artista de Julia Cameron, porque lo pausé por desconfiada. Yo dije, no, tiene que ser un reto muy inmenso. Y claro que lo va a hacer, porque las mejores cosas con los mejores resultados son los retos más gigantes del planeta, pero yo y todos podemos. Así que sí, te mostraré mi cuadro, porque este está basado en la anécdota que te dije sobre el mural que yo pinté cuando estaba chiquita con labial. Este de acá es mi papá, esta de acá y metí a Oreo. Oreo llegó a mi vida en 2020, pero yo siento que Oreo ha estado siempre, así que yo la metí acá. El triciclo, que también hace parte de otro cuadro que es como la otra mitad, es como un díptico, pero están basados en la infancia y sí, es esa esencia que quería capturar. He estado mejorando mucho en rostros, chicos, y seguramente llegará el momento en el que lo haga muchísimo mejor, pero por ahora me siento muy feliz con lo que he logrado. Y bueno, eso es todo. Creo que me siento muy contenta de poder hablar de estas cosas de una manera un poquito más tranquila. Me siento muy contenta de poder expresar todo lo que siento. Y me sentí como Violeta. Y ya, eso es todo. Seguramente el próximo video sea distinto. Sé que esto no tuvo muchas tomas y que posiblemente sí, lo hayan sentido muy rígido. Me gustaría creer que no. Pero los próximos videos serán muy distintos. Algo un poquito más producido, tú sabes. Y no dejarán de existir también mis blogcitos improvisados, porque pues uno nunca está excepto de que le pasen cosas increíbles en su diario vivir. Así que, sin más, yo soy Ixchel. Me gusta que me digan Chel. Tengo mi casa de mi estudio creativo, un hogar creativo que hace cosas desde el hogar y para el hogar, que se llama Seoca, en conjunto con mi pareja. Tenemos Rezando también, y se vienen muchísimas cosas. De verdad, este es un momento en el que me siento muy llena de alegría y no planeo que se acabe. Así que bueno, si algo, dudas, preguntas, voy a hacer un video solamente hablando del colegio y cómo fue que entré a la universidad y cómo ustedes pueden hacerlo. Y ya. ¡Chao! ¡Adiós!